que tiene. Cristo estableció la iglesia para que creciéramos juntos como una familia espiritual y para que nos apoyáramos y nos ayudáramos en el proceso para juntos llegar a Cristo. Y les soy honesto, hermanos, esta semana yo he visto eso en esta iglesia. Así que no lo pierdan, no lo pierdan. Muchas iglesias se enfrían, se envuelven en la programación, en las cosas metodológicas, pero se olvidan del que está al lado. Y se olvidan del llamado que tenemos. Así que Cristo siempre sea el centro de esta iglesia. Así que agradecidos, estamos mi esposa y yo. Bueno, mi esposa no tanto. Ya mi esposa anda ya, por favor, llegue. Pero no, realmente estamos agradecidos con la invitación. Ha sido un privilegio, un honor poder servirles, estar aquí con ustedes, poder educarles y crecer junto a ustedes también. Créanme que es un proceso de crecimiento para todos. Este último tema se titula Cristianos en crisis. Cristianos en crisis, un llamado al cambio. Hemos hablado durante toda la semana acerca de la importancia de la salud física, de la salud mental y emocional, pero muy poco hemos hablado de la salud espiritual. Y si hay algo que quiero que se lleven de mi tema en esta mañana que Dios ha puesto en mi corazón, bien simple, bien simple. Nunca pierdan su fe. ¿Ven qué simple? Nunca pierdan su fe. El problema es que la simpleza viene al decirlo, no al hacerlo, ¿verdad? Porque son las batallas grandes que tenemos, las batallas que vivimos y a lo que nos enfrentamos diariamente que se nos interpone en ese camino. Hay mucha necesidad. Usted puede cambiar toda su alimentación. Usted puede cambiar todas las cosas en su hogar. Usted puede hacer todo lo necesario para vivir una vida tranquila y con poco estrés. Pero si allí no está Cristo, no hay nada. Primera Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 23 dice, y el mismo Dios de paz os santifique por completo. Y habíamos dicho el sábado pasado, y cuando hablamos de que Dios nos, ¿verdad?, quiere que seamos santos y nos ha santificado, quiere decir que ¿qué? ¿Que Dios hizo qué? ¿Somos llamados a qué? A ver, ¿a qué somos llamados? A ser santos, apartados para algo especial, que seamos distintos, pero no podemos hacerlo por nosotros mismos. Pero allí la palabra dice, y el mismo Dios de paz os santifique por completo. Por completo. Y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Vamos a inclinar el rostro. Querido Padre, te damos gracias una vez más por esta gran bendición. Te pedimos en esta hora, Señor, que tú hables a nuestros corazones. Sé tú, Señor, quien toques nuestras vidas. Sé tú, Señor, quien more en ellas, Padre. Abre nuestros oídos, nuestras mentes. Permítanos escuchar lo que tú tienes para decir. Perdónanos, Señor, y unge mis labios. En el precioso nombre de tu Hijo amado, Cristo Jesús. Amén. Ayer culminé el tema de una forma, ¿verdad? Antes de la oración en aquel tema, culminé hablando de una tormenta. Y les hablaba, ¿verdad?, en una breve ilustración de Cristo en la barca en medio de una tormenta. En Marcos capítulo 4, versículos 35 al 41, allí hay una historia acerca de cómo Jesús iba navegando, ¿verdad? Llegó a la barca, montó a la barca con los discípulos, y en medio de esa noche tranquila, comienza una tempestad, comienza una tormenta. Y los discípulos, seguidores de Cristo, comenzaron a tener temor. Fíjese. Y hago un paréntesis.
Los discípulos andaban físicamente caminando con Cristo, ¿cierto o falso? Iban caminando justo con Cristo. Y allí comenzó una angustia al ver esta tormenta porque Jesús estaba sumamente tranquilo. Jesús estaba en la barca, estaba durmiendo. Y ellos decían, ¿cómo puede Jesús estar durmiendo mientras está toda esta tormenta? ¿Cómo es eso posible? ¿Cómo puede Jesús dormir y estar en silencio en medio de su tormenta hoy? ¿Cómo es posible que mis finanzas están quebrantadas, que mi salud se ha quebrantado, que mi familia está destruida, pero Jesús no responde mis oraciones? ¿Cómo es posible que le pido al Señor y le pido, mientras aparenta Cristo estar durmiendo en mi barca? ¿Cierto o falso? Somos humanos y nuestra humanidad pesa. Dice el versículo 38. Y él estaba en la popa durmiendo sobre un cabezal, y le despertaron y le dijeron: Maestro, ¿no crecemos? En otras palabras, ¿acaso tú, Dios, no te importas por lo que yo estoy pasando? Vamos a perecer, me estoy ahogando, casi caigo al agua. Seguimos en la barca. ¿Cierto o falso? Pero mira cómo la barca se mueve. ¿No te importa que casi perezco? ¿No te importa? Ay, familia, usted me ve aquí, pero muchas de esas ocasiones han pasado en mi vida, donde he sentido que Dios se queda en silencio en mis oraciones y digo: Señor, ¿por qué no me contestas si me has contestado en el pasado? ¿Por qué ahora no? Señor, mi barca se hunde. Y Jesús echando un buen sueño. ¿Cierto o falso? Pero fíjese, versículo 39 dice: y levantándose, reprendió el viento y dijo al mar: calla y enmudece. ¿Qué pasó con la tormenta? La tormenta cayó y enmudeció. Ay, familia, que mucha necesidad espiritual tenemos y que mucho luchamos, que mucho le peleamos a Dios porque calla y aparenta estar dormido. Pero cuando es el momento correcto de responder esa oración, esa petición, allí Cristo se levanta y dice: calla, enmudece. Y cesó el viento y se hizo grande bonanza. Y les dijo: ¿están listos para esta pregunta? Si tiene la Biblia que tiene las palabras de Jesús en rojo, esta es una parte, una pregunta que hace Cristo mismo. Y les dijo: ¿por qué estáis atemorizados o amedrentados? ¿Cómo? ¿No tenéis fe? ¿No tenéis fe? ¿Acaso no tienen suficiente fe? El secreto de la salud espiritual no se basa en cuántas veces usted viene a la iglesia al año. No se basa en cuántas veces usted contesta completamente la lección de escuela sabática. No se basa en cuánto usted done a la iglesia. No se basa en cuánta obra misionera hace usted un año. El secreto de una vida saludable, espiritualmente hablando, es una vida basada en la fe, no en obras, en la fe de que Cristo Jesús murió en el Calvario por usted, por mí, por todos. En la fe de que si yo estoy en medio de la tormenta, es Cristo quien calla y enmudece la tormenta. El secreto de una vida espiritual: no tengo suplemento para dar. No tengo una terapia que le puedo ofrecer, pero les puedo ofrecer a Cristo Jesús. Les puedo ofrecer a Cristo Jesús. Muy interesante, porque justo después de esta historia comienza el capítulo de Marcos 5.
Y allí hay una historia muy peculiar. Una historia muy peculiar. Marcos 5. Y allí hay una mujer que por 12 años sufrió con flujo de sangre. Y para muchos, es una historia, una enfermedad y se acabó, ¿cierto? Pero cuando estudiamos el contexto histórico, Levíticos 15 habla de que la mujer que estaba sangrando en ese momento era una mujer vista como impura. Tenía que ser apartada y alejada porque todo lo que tocara o donde caminara se volvía impuro. Ahora imagínese estar sangrando por 12 años. Son 12 años en que esta mujer no podía participar públicamente de nada. Estaba completamente apartada. 12 años de una vida separada. Pero es muy interesante que la forma en que Marco escribe este capítulo, ¿verdad? Esta porción, hay dos historias continuas ocurriendo en el mismo lapso de tiempo. Dice allí Marcos 5:21, pasó otra vez Jesús en una barca a la otra orilla, se unió alrededor de él una gran multitud y él estaba junto al mar. Y vino uno de los principales de la sinagoga llamado Jairo y luego que le vio se postró a sus pies. Y le rogaba mucho diciendo, mi hija está agonizando, ven y pon las manos sobre ella para que sea salva y vivirá. Fue pues con él y le seguía una gran multitud y la apretaban. Esa palabra apretar era porque la gran multitud, ¿verdad? Caminaban entre personas. ¿Y qué ocurre cuando, ¿verdad? El mercado está muy lleno, usted camina entre personas, ¿qué pasa? Usted está todo el tiempo como de lado a lado, un toque y toque con las personas, ¿cierto? Pero una mujer que desde hacía 12 años padecía de flujo de sangre y había sufrido mucho de muchos médicos y gastado todo lo que tenía y nada había aprovechado, antes le iba peor, cuando oyó hablar de Jesús, vino por detrás entre la multitud y ¿qué hizo? Y le tocó. Ahora bien, dice el versículo 26 que esta mujer había gastado muchísimo, nada había servido. Esta mujer había dado todo por sanar. Figúrese, compró los suplementos, vio muchísimos doctores, hizo todas las terapias, cambió su dieta, hizo de todo, pero nada había funcionado. Y ya que gasta todo, allí no queda nada, ¿verdad? Gasté todo, no tengo más. La parte muy importante es que en el versículo 27 establece que cuando ella oyó hablar de Jesús, tomó una decisión crítica en su vida. Que mucho escuchamos hablar de Jesús, ¿verdad? Pero muchas veces no tomamos decisiones para Cristo. Así que cuando escucha hablar de Jesús, ella fue por detrás de la multitud, imagínese el mercado lleno, fue por detrás de la multitud y lo tocó. Y lo más curioso de toda esta historia es que luego Jesús, conociendo en sí mismo el poder que había salido de él, volviéndose a la multitud, dijo, ¿quién me ha tocado? Ahora les pregunto yo, qué pregunta más absurda, ¿no? Estamos en medio de la multitud, ¿cierto? Estamos en medio de la multitud. ¿Cómo que quién me ha tocado? Cualquiera de esos que usted ve por allí lo pudo haber tocado. Es que no fue un toque sencillo. Un toque de fe. Un toque de confianza. Cuando aquí la palabra nos dice que ella escuchó hablar de Jesús y tomó la decisión, nos está mostrando una decisión espiritual de seguir a Cristo, de tener fe de que aquel hombre tenía la capacidad de sanar su vida, tenía la capacidad de sanar su enfermedad que había sufrido por 12 años. Esa mujer tuvo fe, una fe genuina, una fe que viene de lo más profundo de nosotros. Una fe donde ella puso toda la confianza. ¿Sabe por qué? ¿Sabe también por qué? Porque ya lo había dado todo. No quedaba más. Había intentado todo. Y tristemente, como seres humanos que somos,
caídos en el pecado, tendemos a esperar a que se nos acabe y se nos agote el control. Mientras yo puedo, mientras yo. Pero entonces cuando ya usted no es suficiente, entonces empezamos a ver a Cristo. Así que ese poder sale. Sus discípulos le dijeron, ¿ves que la multitud te aprieta y dices, ¿quién me ha tocado? Pero él miraba alrededor para ver quién había hecho esto. Y entonces la mujer, temiendo y temblando, sabiendo lo que ella había sido hecho. ¿Saben por qué esto era también un problema? ¿Qué les dije? ¿De qué sufría esta mujer? De un sangrado, flujo sangrado. ¿Qué pasaba con la mujer que tenía flujo de sangrado? Era inmunda. Pues ahora hizo a Jesús inmundo. De ahí viene el miedo que ella tenía, ¿verdad? Toqué al maestro y yo soy inmunda. Familia, muchas veces oramos con fe y cerramos nuestra oración diciendo, no somos suficientes. Cuando la palabra dice que somos suficientes en Cristo Jesús. Y allí entonces, una vez la mujer dice la verdad, mire lo que Cristo le dijo. Hija, tu fe te ha hecho salva. Tu fe te ha sanado. Así que, una historia tan sencilla, con tanto poder. La vida espiritual muere por falta de fe. ¿Sabe por qué? Porque nos acostumbramos a las rutinas. Nos gusta la lista de qué hacer, ¿verdad? Sábado tengo que ir a la iglesia, tengo que ir a la sabática, tengo esto, tengo lo otro, tomarme mi siesta, después entonces voy otra vez a la iglesia, esto, que lo otro, se acabó el sábado, entonces sigo aquí. En la semana tengo que leer la Biblia, tengo que estudiar la palabra, sí, tengo que leer el versículo, sí, la matutina, sí, se me olvidó orar, pero ok, mañana oro entonces, sí, así. Y 10 años pasan y qué fácil, ¿no? 10 años pasan y a veces lo hacemos por costumbre, no porque tenemos fe de que Cristo sigue vivo. En medio de esta historia, les leí la primera parte donde viene este hombre Jairo. Y es bien interesante porque en el versículo 22 establece Marcos que Jairo no era una simple persona. Jairo era un principiante, un líder, uno de estos principales líderes en las sinagogas. Y aquellos que estudian la palabra y saben, han escuchado del contexto de la historia, si usted era líder de estas sinagogas, los judíos, ¿cómo es posible que usted se acerque a Jesús, quien está yendo en contra de lo que decimos? Pero el dolor humano fue tanto al ver a su hija sufrir, que el orgullo y su propia fuerza se quebraron. Y allí entonces él cae delante de Jesús, le pide a Jesús entonces que vaya a ver a su hija y la sane. Y en medio de todo este proceso que está ocurriendo, llega esta mujer y se interpone en el medio. Pero lo peor es que Jesús quiere saber quién lo tocó. Así que mientras él aún hablaba, vinieron de la casa del principal de la sinagoga, refiriéndose a Jairo, diciendo, tu hija ha muerto, ¿para qué molestas más al maestro? ¿Hay esperanza en la muerte? Amén. ¿Hay esperanza en la muerte? Amén. Pero el ser humano le tiene terror a la muerte. Y algo que yo he aprendido en este campo de la medicina y que me ha enseñado es, los pacientes que más temen es porque están arraigados a las cosas materiales que tienen. Están arraigados a la lista de quehaceres, de todo lo que le falta por terminar y por hacer.
Fíjese. Y le tienen mucho temor a la muerte. Y los pacientes que he visto que reconocen a Cristo, está bien, tengo una etapa 4 terminal. Yo lo que quiero es vivir un rato más, si Dios me lo permite. Compartir con mis hijos, compartir con mis nietos. O ver a mi hija casarse, o ver a mi hijo graduarse. Y ya que el Señor haga lo que tenga que hacer. Una actitud sumamente diferente delante de la muerte. Y este pueblo que estudiaba la palabra, este pueblo que conocía de un Mesías que iba a venir, allí llega a donde Jairo y le dice, mira, ¿para qué molestas a Jesús? Ya tu hija se murió, ya no hay nada más que hacer. Estos pobres estudiosos de la palabra no entendían, no habían vislumbrado el propósito grandioso y eterno que tenía Cristo para su pueblo. Que nuestra iglesia hoy no caiga en lo mismo. Porque a los suyos vino y los suyos no le conocieron. Pero Jesús, luego que oyó lo que se decía, dijo al principal de la sinagoga, le dijo que no temas y qué. ¿Cuál es el mejor suplemento para una vida espiritual saludable? A ver, ya se los dije. ¿Cuál es? La fe en Jesús. Gracias, hermano. La fe en Jesús. Luego les repito, no hay obra, no hay dinero, no hay nada que usted pueda hacer que compre una salud espiritual saludable. Solo la fe en Cristo Jesús. Así que no permitió que le siguiese nadie, sino Pedro, Jacobo, Juan y hermano de Jacobo, y vino a la casa del principal de la sinagoga, y vio el alboroto, y a los que lloraban y lamentaban mucho, y entrando les dijo, ¿por qué alborotáis y lloráis? La niña no está muerta, sino que ¿qué? Dormía. Y esta es una de las historias que más han impactado mi vida. En distintos tiempos, desde mis 16 años, esto fue una historia que impactó mi vida. A mi corta edad de 16 años, cuando le pregunté a Dios si Dios era real o no. En otro momento muy oscuro de mi vida, me encontré con esta misma historia. Y le pregunté a Dios si era real o no. Fíjese. La niña solo duerme. No es solamente el concepto de que la muerte es como un sueño. Va mucho más allá y es mucho más profundo. Es porque morir en Cristo es vivir en esperanza eterna. Así que entonces, tomando la mano de la niña, le dijo, Talita cumi, que traducido es, niña, a ti te digo, levántate. Y luego la niña se levantó y andaba pues, tenía ya 12 años. Esa niña se levantó de su enfermedad, se levantó de esa muerte. Cristo quiere restaurar nuestra vida espiritual. Cristo quiere transformarnos. Cristo quiere que tengamos una vida espiritual saludable. Todo lo que aprendimos en la semana no vale la pena si el enfoque no está en agradar, adorar, servirle a Cristo. Finalmente, en Marcos capítulo 10, hay una historia allí muy importante. Y esta historia es muy importante porque hemos visto ya dos milagros de distintos puntos, ¿verdad?, de vista. Pero esta historia es importante también porque muchas veces somos ciegos espirituales. Vivimos en el desierto y no vemos el paraíso que Dios tiene para nosotros. Entonces vinieron a Jericó, versículo 46, y al salir de Jericó, él y sus discípulos y una gran multitud, Bartimeo el ciego, hijo de Timeo, estaba sentado junto al camino mendigando. Y oyendo que era Jesús Nazareno, comenzó a dar voces y a decir, antes de continuar a leer,
No es como hoy en esta época moderna, que si eres ciego hay un sistema, ¿verdad? Donde tienes la capacidad de tener una persona que te ayuda, que puedes funcionar normalmente en la sociedad sin ningún problema. No eres ciego, mire, ¿dónde queda usted? Apartado, a una esquina, apartado. ¿De qué vive? De lo que logre recoger en limosnas. Pero el ciego escuchó que Jesús Nazareno andaba por allí y comenzó a dar clamor: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y muchos le reprendían para que callase, pero él clamaba mucho más alto y volvía y decía: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y entonces Jesús, deteniéndose, mandó a llamarle, y llamaron al ciego diciéndole: ten confianza, levántate, y él te llama. Y Cristo hoy nos dice: ten confianza, levántate, yo te llamo. Y qué bonito es culminar esta semana con una ceremonia de bautismo. Les felicito, la mejor decisión que puedan tomar en su vida. Él entonces, recuerdan que él estaba mendigando, ¿verdad? ¿Qué tenía él? Nada. Pero allí dice: él entonces, arrojando su capa, todo lo que tenía este hombre, una capa, arrojando su capa, se levantó y vino a Jesús. Fíjese, ciego, un impedimento físico, y lo poco que tenía, allí lo dejó. Se levantó y allí fue donde Cristo. Un acto de fe vivo. Respondió Jesús y le dijo: ¿qué quieres que te haga? Y el ciego dijo: Maestro, reconociendo al Mesías, Rabí, maestro, que recobre la vista. ¿Y qué les dijo Jesús? ¿Qué le dijo Jesús? Vete, porque tu fe te ha salvado. Y enseguida recobró la vista y seguía a Jesús en el camino. No hay una forma fácil de recorrer el camino. Simple y sencillamente tenemos que recorrer el camino con Cristo Jesús. No hay una magia, no hay un suplemento, no hay nada en este proceso. Yo espero, familia, que en esta semana todo lo que hayan aprendido lo pongan en práctica. Pero les quiero recordar que el centro de poner las cosas en práctica, que le pidan mucha fortaleza a Jesús y que lo hagan no por verse más bonitos, no por sentirse mejor, no por probarle a la hermana que usted sí pudo y la otra hermana no, o el hermano sí, el hermano no. ¿Sabe qué? ¿Sabe por qué? Por Cristo Jesús. Porque Él murió en la cruz del Calvario por usted y por mí. Resucitó y nos hizo un llamado, nos entregó una misión. Y nos trajo salvación. ¿Ven? Apocalipsis 21:4. Enjugará Dios no algunas. ¿Verdad? Allí dice: enjugará Dios algunas lágrimas de los ojos de ellos. ¿Verdad? Enjugará Dios solo los de la hermana tal. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Allí ha de haber restauración completa, familia. Completa. Así que cuando usted esté en su batalla espiritual, pidiéndole Cristo, y sienta ese silencio, sienta ese desespero, confíe en lo que allí
escrito está. Confíe en la promesa que ya Cristo le dio. Confíe en que Él es su Salvador, en que Él restaurará todo. Y confíe en que tendrá salvación. Con estas palabras culmino. Una vez mi mamá encontró una carta que yo había escrito y dejé en una gaveta. Mi familia no fue mala, pero fue una familia disfuncional. Y en aquella carta yo me despedía de mi familia. Yo había escrito esa carta porque yo tenía un plan. Y no era un plan de vida. Mi mamá se desespera al encontrar la carta y me confronta al llegar de la escuela. Yo, no, mami, no. Solo lo escribí, me deshice de mis sentimientos. Esa noche, mi mamá fue y dice, no olvides que te amo. No olvides que te amo. Pero Jesús te ama más. La vida de fe no es fácil. Pero caminar con Cristo vale la pena. Hoy, casi 16 años más tarde de este evento, gracias. Dios me ha dado la oportunidad de estar aquí, de predicar su palabra. Me ha preparado un campo muy difícil. De verdad, no se crean que es fácil estar cerca de personas cercanas a la muerte diariamente y tener que estar listo porque hay eventos bien difíciles en la vida de estas personas. Pero yo le doy gracias a Dios porque en aquella noche oscura, cuando mi madre dijo eso, yo sentí su abrazo. Y Jesús es real. Jesús es real. Si no quiere aplicar nada de lo que ha aprendido esta semana, solamente recuerde que Jesús es real. Les invito a orar. Padre amado, te damos gracias, Señor. Gracias, gracias. Gracias por tu amor, por tu paciencia. Gracias, Señor, porque tú pusiste un plan en marcha para salvarnos, para redimirnos, para perdonarnos. Gracias, Señor, porque tú quieres siempre rescatar cada alma, Señor, para la eternidad. Gracias, Señor, porque tú das sanidad. Gracias, Señor, porque tú restauras nuestros corazones. Y gracias, Señor, porque podemos caminar el duro camino de la vida junto a ti, Señor. Gracias de manera especial por mi madre. Gracias por todo lo que has hecho en mi vida. Pero sobre todo, gracias por darme la oportunidad de estar hoy aquí, compartir y testificar acerca de tus milagros, Señor. De igual manera, Señor, te pido que hagas milagros, Señor, en la vida de cada uno de los que están aquí presentes. Que tú los toques allí, Señor. Que tú los restaures. Que toda depresión y ansiedad, Señor, se vaya, Padre Santo. Que el dolor que hay en el corazón, Señor, sea restaurado por tu presencia. Que seamos llenos de tu Espíritu Santo.
Perdónanos, Señor. Y perdónanos aún más cuando dudemos de ti, Señor. Y ayúdanos a sentir tu abrazo. Todo lo pedimos, Señor, en el precioso nombre de tu Hijo amado, Cristo Jesús. Amén. Amén. Muchas gracias, familia. Dios les bendiga.